Shalom, shalom, buenas tardes a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan con nosotros para poder estudiar la bendita Torá, los dichos de la boca de nuestro Rey. Es para nosotros un honor, un privilegio verdaderamente poder abrir las Escrituras, poder estudiar lo que el Padre tiene para nosotros semana a semana. Así es de que damos gracias a nuestro Rey, a pesar de toda circunstancia, de toda situación que nosotros pasamos en esta vida. Él es bueno, su misericordia es para siempre. Y bueno, aquí estamos como todos los lunes que Él nos permite poder reunirnos para estudiar los dichos de su boca. Así es que vamos en este momento a orar. Vamos a pronunciar la bendición que siempre nosotros pronunciamos antes de comenzar el estudio de la palabra de nuestro Rey. Nada más aquí continúo yo haciendo lo que hago antes de comenzar los lunes, que no tengo a mi esposito lindo. Hago un par de cositas y no las puedo hacer antes de conectarme, tiene que ser después de conectarme. Entonces por eso siempre me llevo un minutito en hacer lo que estoy haciendo aquí. Y ya casi termino. Espero que esta semana sea una semana llena de bendiciones. Estamos en preparación para Pesaj, sacando toda la levadura de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente, y sacando la levadura de nuestra casa, limpiando la estufa, el refrigerador, los gabinetes, las recámaras, limpiando todo en nuestro hogar, todo, abajo de los muebles, en las esquinitas, limpiando todo poquito a poco para que no se nos haga todo en un solo día. Así es que vamos limpiando de a poquito, y el área que ya limpiamos, que ya sabemos que está sin levadura, pues ya no permitimos que los niños entren a esa área con nada de pan, ¿verdad? Para poder tener nuestra casa preparada para Pesaj. Así es que bueno, vamos a hacer la bendición de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amin venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos ha otorgado su Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Bendito Abba, venimos en este momento, Rey precioso, dándole a usted las gracias por el privilegio, el honor y la bendición, mi Rey, de poder abrir su palabra. Gracias, Padre bendito, porque lámpara es a nuestros pies su palabra, lumbrera en nuestro caminar. Rey precioso, es tan profunda su palabra. Dice, oh profundidades de la sabiduría del Eterno. Cuán profunda es su palabra, Señor. Cuán profundo, Señor, el estudio de su bendita Torá. Sabemos que aunque viviéramos 1.000.000 de años, no lograríamos entender todo, Señor, lo que está allí escrito. Porque ¿qué ser humano puede entender su sabiduría? Aunque hayan cosas que usted por misericordia nos va revelando, Señor, cada año, poco a poco, sabemos, Padre, que ningún ser humano tiene la capacidad de poder entender todo cuanto está en su palabra. Pero le suplicamos en este día, Padre bendito, que usted nos ayude mientras ahora que entramos al libro de Levítico, Vayikra. Señor, que sea usted que nos hable, por favor, que sea su Ruach HaKodesh hablando a cada uno de nosotros. Sin duda, cada uno de nosotros tiene uno o más mensajes que aprender de la parashá de esta semana. Y que el propósito de estudiar la parashá el día lunes, Padre, es que podamos meditar en ella toda la semana, para que cuando entremos al Shabbat, ya entremos
sabiendo, entendiendo algo, Señor. Esto es como el empujoncito para que toda la semana estemos, Señor, pendientes de lo que usted nos quiere decir a través del estudio de la porción de la Torá y también de la Haftará y del Brit Hadashah. Abba, hable a través de mis labios, por favor. Hable usted, mi Rey. Su sabiduría, Señor, salga a través de mis labios, Padre. Yo solo soy un puente, un vaso que usted en su misericordia, Señor, quiere usar. Pero soy un estudiante suya, mi Rey. Usted es nuestro rabino, usted es nuestro pastor. Así es que encomendamos este tiempo en sus preciosas manos. Beshem Yeshua HaMashiach. Y Rey, por favor, pedimos por todos los enfermos. Refuá Shelema para todos aquellos que están pasando una enfermedad, Señor. Su palabra es medicina, Señor. Su palabra es medicina. Y usted es nuestro médico por excelencia. Refuá Shelema Beshem Yeshua HaMashiach para todos aquellos que están pasando enfermedad física, enfermedad del alma, enfermedad en sus emociones, enfermedad en su corazón, Padre. Un soplo suyo, mi Rey, un soplo suyo, Padre, para que también aquellos que están caminando lejos de su Torá puedan hacer teshuvá, especialmente en esta temporada de Pesaj, Padre. Le pedimos por nuestros familiares, Señor. Quiera usted, Padre bendito, sacarlos de Egipto a la libertad en este tiempo donde nos estamos preparando rumbo a Pesaj, Señor. Que ellos hicieran teshuvá en estos días, Padre. Para usted no hay nada imposible y nuestra emuná está puesta en usted, mi Rey. Por los méritos de Yeshua, yo le suplico todas estas cosas y también, Señor, que ayude a todos aquellos enlutados, Señor, que están pasando por la muerte de un ser querido, Padre. Su fortaleza y su shalom sea con cada uno de esos familiares, Señor, que en este tiempo es como que, Señor, muchas personas usted está permitiendo que cierren sus ojos en esta tierra, en este mundo, Señor. Por favor, consuele a esos familiares, mi Rey, y ayude a todas las personas que tienen tantos diferentes problemas, Señor, que usted les ayude, Padre, que usted les muestre el camino a seguir. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén, amén. Bueno, amada familia, vamos entonces hoy a entrar al estudio del libro de Levíticos. ¡Wow! ¡Qué increíble que ya salimos del libro de Éxodo, de Shemot! Ya pasamos Génesis, Bereshit, Éxodo, Shemot, y ahora entramos a Levítico, Vayikra. Es increíble como ya 5 años estudiando la bendita Torá y sentimos que no sabemos nada. O quizás sabemos del tamaño de un granito de arena, comparado de lo que antes no sabíamos absolutamente nada. Ahora ya sabemos como del tamaño de un granito de arena. Y cada año que estudiamos son nuevas revelaciones, mensajes. Es increíble la palabra del Eterno. Y yo pues, imagínense desde el primer año que como maestra, pastora, hermana, estudiosa y que comparto lo que yo estudio con ustedes, he admitido que el libro de Levíticos sigue siendo para mí personalmente el libro que más dificultad tengo para entender, ¿ok? Es el libro que yo más dificultad tengo para entender. Sé que hay demasiados conceptos en este libro que no entiendo, así es que desde este momento yo les digo, los que han estudiado conmigo por tiempo saben, yo les he repetido, este es el libro que para mí es un constante, un challenge en inglés, donde de verdad tengo que decir, Padre, yo dependo de usted ahora sí que totalmente, porque bastante, es mucho los conceptos que aquí nosotros, yo personalmente, todavía no comprendo muchas cosas del libro, demasiado el libro de Levítico. Así es que bueno,
haré lo mejor que humanamente yo puedo hacer para compartir con ustedes lo que he estudiado y he aprendido de este libro. Como les dije, el libro de Levítico en hebreo se llama Vayikra, y Vayikra quiere decir llamó. Y esa es la primera palabra en el capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 1, es la primera palabra que nosotros vemos en Levítico capítulo 1, versículo 1. Dice, llamó a Moshe y le habló Hashem desde la tienda de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando un hombre acerque de entre ustedes una ofrenda a Hashem de animales, de ganado o de rebaño, acercarán su ofrenda. Ok, este libro de Vayikra, este libro de Levíticos, es el que tiene pues todo lo que son las ofrendas y los sacrificios, ofrendas y sacrificios. Así es de que vemos, ¿verdad?, de que el libro de Éxodo es el libro donde el Eterno saca a sus hijos, al pueblo de Israel de Egipto, y bueno, los trae al desierto y ahí les da la orden. Primero les da la bendita Torá, sus instrucciones, la Torá, las instrucciones de Dios que son preciosas y maravillosas. Dice que el hombre que las obedece vivirá y el hombre que no las obedece morirá. Y dice, esto es perpetuo, para siempre. Así es que sabemos que de abolido no tiene nada. Malentendido, muchísimo. Pero de abolido, absolutamente cero. La palabra de Dios, la Torá, nadie la puede abolir. Entonces, Él les da la Torá. Después de darles la Torá, les da la orden de cómo hacer el tabernáculo de reunión, el Mishkan. Hay una diferencia entre el tabernáculo de reunión y el templo. Recordemos que ahorita en el libro de Éxodo, en Shemot, vimos sobre la construcción de el tabernáculo o tienda de reunión, el Mishkan en hebreo, el Mishkan, que era desmontable. Así es que el pueblo tenía que, cuando la nube se movía, el pueblo tenía que desmontar el Mishkan y empezar a caminar en el desierto, y donde la nube se detenía, el pueblo se detenía. Y ese es el lugar que el Eterno escoge y dice aquí, miren qué precioso. A veces nosotros leemos o decimos las cosas muy demasiado rápido. Pero imagínense que en ese lugar, les dice el Padre, es donde mi presencia, mi Shejiná estará con ustedes. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla que Él elige esa tienda, ese Mishkan, para que su presencia more allí! Y justamente sabemos, ¿verdad?, que descendía ahí donde estaba el arca. Ahí descendía la presencia del Eterno. Luego también el Eterno dice, mis sacerdotes tendrán vestimentas especiales. Y entonces vemos ahí todo la vestimenta del sumo sacerdote, el Cohen Gadol, y luego todos los sacerdotes también con sus vestimentas especiales. Y yo siempre tomo la oportunidad, hermanos, porque yo creo que yo le pido al Padre siempre que Él hable a través de mí, que yo no quiero hablar por mí misma. Así es de que me conocen que parezco una grabadorcita repitiendo, y pues cuando encuentro en la palabra que Dios es un Dios que repite a cada rato, a cada momento, me siento contenta de ser una repetidora de la palabra del Eterno. Entonces, en cuanto a las vestimentas, pues el Padre ha puesto muy fuerte en mi corazón que esta generación necesitamos aprender a vestirnos de acuerdo al estatus que tenemos. ¿Cuál es el estatus? Hijos e hijas del Altísimo. Hemos descuidado mucho nuestra vestimenta, y si bien es cierto que no nos vamos a vestir como el sumo sacerdote porque no lo somos,
debemos de empezar a cubrir nuestro cuerpo más. El Padre eso me lo pone tan fuerte que esta generación ha perdido la vergüenza, esta generación ha perdido el recato y le llaman normal a vestirse de una manera que su cuerpo queda prácticamente la silueta del cuerpo. No necesariamente tiene que ser la falda corta o la blusita corta, pero están pegados al cuerpo su ropa, que no estamos vistiéndonos como hijos e hijas del rey. Y pues en Éxodo vimos cómo el Padre pone énfasis aún hasta en los calzoncillos, los calzones del sumo sacerdote, y todo era para cubrir su cuerpo. Me encanta cómo las mujeres israelitas, las que se saben vestir elegante, se visten tan hermosas, tan lindas y con un recato impresionante. ¿Por qué? Porque el Padre dio instrucciones de cómo nos debemos de vestir, los hombres y las mujeres. Debemos de vestirnos recatadamente. Y tristemente se le está enseñando a nuestros jóvenes, a nuestras jovencitas, que está bien andar con esos pantalones pegados, mostrando todo su cuerpo. Digo yo, qué triste verlas vestidas así cuando se les está enseñando lo contrario, que usen blusitas largas para que tapen su cuerpecito, pero no, los papás no quieren hacerlo, y pues los hijos, ¿verdad? Otros dicen, aunque mi papá me diga, en unos casos el papá y la mamá ni les están enseñando el recato, y en otros casos que se los enseñan, los jovencitos dicen, no lo quiero hacer. Así es de que el Padre pone mucho énfasis en las vestimentas, y son los últimos capítulos que tuvimos en el libro de Shemot. Y luego pues el Padre les empieza a decir a ellos, ¿verdad? Mire, ya ahorita solo con lo que yo dije ya se salieron varias personas del Facebook. ¿Por qué? Porque es un mensaje que no lo quiere recibir el corazón y el alma de la gente. Ya se salieron varios. Porque es un tema, hermanos, que no quieren escuchar la santidad, y la santidad es en todas las áreas, la santidad del Padre. Entonces yo me doy cuenta y me da tristeza, y digo, ¿cómo se sentirá el corazón del Padre? Que cuando tratamos estos temas, la gente prefiere irse y hacer oído sordo y no escuchar. Entonces, en el libro de Shemot, el Padre termina con lo que es las vestimentas sacerdotales, y que toda la obra de ese Mishkan queda terminada, y cómo la nube descendía sobre ese lugar. Y entonces ahora en el libro de Levítico, de Baikra, ya el pueblo ya había entendido, o por lo menos había escuchado, como usted y yo, ya habían escuchado todo lo que al Padre le place y lo que no le place al Padre. Ya habían escuchado del Shabbat, de no tener imágenes, de no el adulterio, no a la fornicación. Ya el Padre había mostrado todo lo que a él le agrada y lo que no le agrada. Entonces ahora les hace un llamado a cómo se va a utilizar el Mishkan, ya que ya les dijo sobre la menorá, les dijo sobre el arca, sobre el altar de incienso. Ahora les da unas nuevas instrucciones en el libro de Levíticos, de Baikra. Entonces, aquí vemos nosotros las ofrendas y los sacrificios que el Padre pide. Fíjese que es tan importante, especialmente los que venimos del sistema religioso donde el Padre nos ha sacado, donde teníamos mucha mala información. No era toda mala información, no, era información a medias. Pero sobre el libro de Levítico, que yo creo que por eso es uno de los libros que para mí es, ay, Dios, ayúdame por favor, porque es el libro menos estudiado, menos entendido. En este libro el Padre ahora nos enseña sobre los sacrificios y los holocaustos, cosa que no nos enseñaron antes, solo muy por encimita y con una mentalidad occidental, no con una mentalidad hebrea, no con enseñanza hebrea, sino era con la mente occidental. Entonces,
Vamos a navegar a través de la Escritura para que nuestro Padre nos enseñe lo que Él quiere que este día nosotros aprendamos. Entonces, se llama en realidad el libro Vayikra, le pusieron Levítico, imagínense, pero en realidad la traducción al español de Vayikra es llamó. Así es de que no solamente la parashá se llama Vayikra, sino de que este libro de Levítico en hebreo es Vayikra, llamó. Y me encanta algo que yo leí, y esto es sobre Rambam. ¿Quién es Rambam? Pues Rambam es uno de los grandes sabios de Israel, ¿ok? Él ya no está vivo, es muchos años atrás. Es como ahora las diferentes Biblias tienen Biblias de estudio y uno la hace MacArthur, otro la hace Jack Hayford y así. Bueno, Rambam también es alguien que estudió la escritura y puso sus comentarios. Eso equivale a lo mismo, ¿ok? Entonces él dice de que la Shejinah del Padre, la presencia del Padre, era tan fuerte en el Mishkan, imagínense, ya ahora todo terminado, y era, dice, tan fuerte que nadie se atrevía a acercarse al Mishkan. Nadie se atrevía a acercarse al Mishkan, incluyendo a Moshe, a Moisés. No les gustaba. Bueno, no era que no les gustaba, no se atrevían porque había temor entrar, porque imaginémonos, hermanos, si es que nos podemos imaginar la Shejinah, la misma Shejinah del Eterno sobre el Mishkan. Entonces dice Rambam que aquí, en este libro de Vayikra, la primer palabra es Vayikra, llamó. El Eterno llamó a Moshe. Y dice Rambam, lo tuvo que llamar el Eterno a Moshe, porque Moshe no se atrevía, porque esa Shejinah era tan fuerte, tan poderosa, que Moshe no se atrevía a llegar cerca de allí al Mishkan. El Eterno lo tuvo que llamar, y por eso la primera palabra es llamó, Vayikra. El Eterno le dice, Moshe, esa voz del Eterno, yo trato de imaginármela, ¿verdad? Que le está hablando a él. Y le dice, como siempre comenzamos en las parashá, habla a los hijos de Israel. El Eterno le habla y le dice, Moshe, Vayikra, ven, te llamo, ven Moshe, ven. Ya lo saqué de Egipto. Ya abrí el mar rojo. Ya les di mis leyes, mis estatutos, mis mandamientos, mi Torah en el monte Sinaí. Ya les ordené cómo hacer el Mishkan. Ya les ordené cómo se deben de vestir. Ya les di mis órdenes. Ahora, Vayikra, Moshe, Vayikra. Y los llama. Y este es un llamado que el Padre le hace a usted y a mí. Él nos está diciendo, Vayikra. Vayikra nos llama, nos está llamando. No nos olvidemos entonces que este libro no se llama Levítico, sino Vayikra. E imaginémonos la voz de trueno poderosa pero dulce del Santo de Israel diciendo, Vayikra, Vayikra, y ahora póngale su nombre. En mi caso, Vayikra Jacqueline. Ven, Jacqueline, ven, y ahora ponga su nombre, Vayikra. Y luego le dice, dile a los hijos de Israel, o sea, a usted y a mí. Esto no es para todo el mundo, esto es solo para los hijos del Dios de Israel. Claramente dice, dile a los hijos de Israel. Y luego dice ahí, cuando un hombre, y en la Reina Valera dice el versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre ustedes ofrece una ofrenda al Señor. ¿Sabe que no dice cuando alguno? No dice en hebreo alguno. También hay otras traducciones que dice cuando un hombre
vaya a traer su ofrenda. Y entonces, lo que allí en hebreo dice, la palabra es Adam. Cuando un Adam, ¿qué es Adam? Para nosotros es solamente el nombre del primer hombre creado por Dios, ¿verdad? Humano. Pero no, Adam en hebreo significa ser humano. Entonces no dice cuando alguno de vosotros, tampoco dice cuando un hombre en cuanto al sexo masculino, sino que dice Adam. O sea, cuando un hombre o una mujer de entre ustedes me traiga una ofrenda. Qué hermoso ver en el contexto hebreo y poder entender que no se refería solamente al sexo masculino, porque la palabra allí es Adam en el versículo 2. Y entonces vemos también aquí que la palabra Vayikra tiene una A al final, Vayikra, que en español le llamó. Pero en el hebreo hay una connotación importante. Cuando estudiamos esa primer palabra, Vayikra, de Levítico 1:1, en el hebreo, esa letra A, la última, Vayikra, la última A, es una Aleph chiquitita. Aleph es la letra A. Aleph es la primera letra del abecedario en hebreo. Pero Vayikra, la última A de la palabra Vayikra, es una Aleph chiquitita. Y usted lo puede ver si usted va a los escritos en hebreo y se da cuenta que hay una Aleph pequeñita, que todas las letras son de un mismo tamaño, pero esa última Aleph es pequeñita. Y esto es lo que dice uno de los sabios de Israel. Dice, esa letra A de Vayikra, esa palabra Vayikra también es la palabra utilizada en la profecía de Bilam, que está en Deuteronomio, de Bilam, donde lo llama también. Mas, sin embargo, en este llamado a Moshe, dice, en su grande humildad, Moshe quiso describir la revelación de Dios a él con el mismo término despectivo empleado en el caso de Bilam. Cuando el Padre le hace ese llamado a Bilam, se lo hace sin la letra Aleph en hebreo. No existe la letra Aleph cuando el Padre le está haciendo ese llamado a Bilam. Pero dicen los sabios que cuando Moshe estaba escribiendo la palabra Vayikra, fue el Eterno que le ordenó, como una muestra de su afecto del Eterno hacia Moshe, ponlo con la letra Aleph, Vayikra. Incluye la última Aleph, la última A. Entonces dice que Moshe, que lo quería escribir la palabra de la misma manera que es utilizada cuando sucede lo que sucede con Bilam, Moshe, para mostrar su humildad de, wow, el Eterno me está llamando a mí. Recordemos, estaba todo el pueblo de Israel. Estaba todo Israel ahí. Y la voz de Dios era tronante. Y aquí los sabios tienen diferentes opiniones. Dicen que cuando el Eterno le dijo a Moshe, Vayikra, Moshe, Vayikra, y lo llama, ven Moshe. Unos dicen, todo el pueblo pudo escuchar. Pero sabían que el llamado era para Moshe, porque el Eterno dice, Vayikra, Moshe, a Moshe. Otros sabios dicen, no, aunque la voz del Eterno es tan fuerte y tan tronante, nadie pudo escuchar excepto Moshe. Y los dos pensamientos rabínicos me encantan. Pero
dice uno de los sabios que Moshe, para mostrar su humildad de decir, wow, me está llamando a mí por nombre, a mí, él quiso poner la letra Aleph de Vayikra, chiquitita, como una señal de humildad y decir, no merezco que él me llame a mí por nombre. Así es que imagínense, solo en la primer palabra llamó Vayikra. Podemos tener tantas enseñanzas cuando nosotros estudiamos en el contexto hebreo. Bendito sea el Eterno. Y Él quiere que nosotros seamos humildes. Humildes. Sabe que para que una persona pueda aprender, decir yo necesito aprender, se necesita humildad. Cuando no hay humildad, es otra vez lo mismo, yo ya sé, mejor me voy. No hay humildad. Se requiere humildad verdadera para decir, sigo siendo estudiante. Yo necesito aprender. Y Moshe dice, el Eterno me llama, yo necesito aprender. Y fue a la presencia de Él. Y entonces el Eterno le empieza a dar diferentes órdenes, instrucciones, leyes, Torah. Esa es la palabra. El Eterno le continúa dando Torah a Moshe. Y ahora esta Torah, estas ordenanzas, eran las reglas generales para las ofrendas, para los holocaustos. Y entonces vamos a ver una lista de algunas de las ofrendas que el Padre hace mención en el libro de Vayikra. En el capítulo 1, en el versículo 10, el Padre le da instrucción, le da Torah, instrucción, Torah, ley, Torah. Y le dice, si me van a traer una ofrenda de rebaño, de ovejas o de cabrito, y es una ofrenda de elevación, el macho debe de ser un macho cabrío sin defecto. Entonces, vemos que aquí le da ordenanzas sobre las ofrendas de elevación, y las ofrendas de elevación podían ser de ovejas o de cabras, como lo dice el versículo 10. El versículo 14 dice, hay también ofrenda de elevación de aves, de tórtolas, de palominos o palomías o palomas, tórtolas o palomas, dice el versículo 14. Y se llaman ofrendas de elevación. En el capítulo 2 le sigue dando instrucciones. Torah, así se dice Torah. A nosotros nos dijeron ley, pero es instrucciones. De las ofrendas de flor de harina, capítulo 2 dice, cuando una persona ofrezca una ofrenda farinácea a Hashem, de flor de harina será. Y le dice que la va a poner sobre el aceite y sobre ella incienso. Esa es la ofrenda de flor de harina. Pero también hay una ofrenda de harina farinácea hornada en el versículo 4. Le dice la ofrenda farinácea que se hornea de flor de harina será. Hogazas ácimas mezcladas con aceite. Esa es la ofrenda de harina horneada. Pero también había una ofrenda frita en un sartén, versículo 5. Si la ofrenda de harina es freída en sartén, de flor de harina será, mezclada con aceite ácima será. La desmigajarás en migajas y derramarás sobre ella aceite. Una ofrenda farinácea es. También está la ofrenda freída en una olla. En el versículo 7, estoy en el capítulo 2. Si tu ofrenda farinácea es freída en olla, fíjese que la primera es si es freída en sartén.
la otra sí es freída en una olla. Hay diferentes tipos de ofrendas. Luego más adelante vemos el pacto de la sal. Dice el versículo 13. Todas tus ofrendas farináceas salarás con sal. No cesarás de añadir la sal del pacto de Dios sobre tus ofrendas farináceas. En cada una de tus ofrendas las ofrendarás con sal. Es un pacto perpetuo. ¿Por qué no lo hacemos hoy? Porque no hay templo. Pero cuando se levante el templo, Be'ezrat Hashem, con la ayuda del Eterno, que sea pronto y en nuestros días, que se levante el tercer y último templo, ese sí es templo, el Beir Hamikdash. Hay una diferencia entre el tabernáculo y el templo. El tabernáculo era desarmable, movible, el templo no. Y eso se dice Beir Hamikdash. Entonces, vamos a ver un poquito sobre la sal. Y esto es un comentario de Rambam. Rambam dice de que primeramente el Eterno pone que todas las ofrendas tienen que ser con sal, porque la sal ayuda a preservar. Ayuda a preservar. Entonces dice, por este motivo, el pacto de sal enseña que si se realiza el servicio del altar en la forma prescrita y con sinceridad, este ayuda a la preservación de Israel. Usted recuerde que somos un ejad. Lo que usted hace me afecta a mí y lo que yo hago le afecta a usted. Somos un ejad, somos uno. Por eso dice un cuerpo en el Mesías, un ejad, somos uno. Entonces, si venimos, dice Rambam, y hacemos y traemos estas ofrendas con sinceridad, tal cual está escrita, esto nos ayudará a la preservación, a preservarnos como el pueblo de Dios, a preservarnos como Israel. Pero también, dice Rambam, la sal es un símbolo de que el pacto de Elohim es inmutable con el pueblo de Israel. Y ese me encantó, aleluya. O sea que va en los dos sentidos. Tanto nos ayuda a preservarnos a nosotros como Israel, pero también es un simbolismo, la sal. Ese pacto de sal es un simbolismo de que el pacto que el Eterno ha hecho con el pueblo de Israel es perpetuo. Y por eso, mire, cuando nosotros antes decíamos la ley está invalidada, imagínese que entre todas esas barbaridades que por ignorancia hablábamos, porque era ignorancia, estábamos invalidando la preservación. Porque ¿en dónde está la preservación del pacto de Dios? En la ley, en la Torá. Y al decir la ley está abolida, junto con ello invalidábamos el pacto que el Padre una y otra vez dice es un pacto perpetuo entre mí y mis hijos, entre Él y nosotros, sus hijos. También vemos en el capítulo 3 una ofrenda y dice que esa ofrenda en el capítulo 3 se le llama la ofrenda de paz, la ofrenda de paz. Pero en hebreo no dice solamente ofrenda de paz, sino que dice una ofrenda festiva de shalamim, de paz. Y puede ser de ganado, ¿ok? Esa ofrenda de paz. Y en el capítulo 4 está la ofrenda por el pecado. Ofrenda por el pecado. Y habla de cómo
se tiene que traer un toro, ¿ok? Por ofrenda, por el pecado. Está también la ofrenda del pecado comunal de todo Israel como un ejad. Pero en el capítulo 4, versículo 27, también está la ofrenda por pecado individual. Yo cometí pecado, yo traigo la ofrenda. Dice, si un individuo pecare involuntariamente de entre el pueblo, transgrediendo la Torá de Hashem, lo que no debe de transgredirse, entonces se hace culpable. Entonces, habla a partir del versículo 27 del capítulo 4 de la ofrenda que se debía de traer por un pecado individual. En el capítulo 5 se nos habla, dice, por la contaminación del santuario. ¿Qué se debería de hacer si el santuario era contaminado? Si los artículos del santuario eran contaminados, ¿cómo se deberían de limpiar? También aquí en el capítulo 5 aprendemos sobre el juramento verbal. Versículo 4 dice, si una persona jurase, expresando con sus labios que hará el mal o hará el bien, cualquiera cosa que suele expresar la persona en juramento, mas esto permaneció oculto de él y después se enteró, haciéndose culpable respecto de uno de estos casos, y continúa, pero habla sobre el juramento que a nosotros nos habían enseñado no jurar el nombre de Dios en vano. Y la Torá dice sí, se puede jurar, pero tiene que ser absolutamente, totalmente y sin una pizquita de mentira, la verdad, toda la verdad y únicamente la verdad. También habla a partir del versículo 14, ¿qué se debería de hacer cuando se traicionaba? Imagínense nosotros que traicionamos a nuestros propios hermanos. Somos gente traicionera nosotros. Traicionamos y hablamos mal de las personas a su espalda, ¿verdad? Entonces también había fíjese qué sabiduría la del Eterno. Porque Él sabía cómo íbamos a ser los humanos. Y entonces Él dice, si alguien cometiera una traición, ¿ok? También había una ofrenda que se tenía que traer cuando se cometía una traición. También había una ofrenda que se tenía que traer por motivo de culpabilidad en caso de dudas. Había otra ofrenda. También se tenía que traer otra ofrenda. Todo esto en el capítulo 5, está buenísimo el capítulo 5, usted lo tenemos que estudiar esta semana. Había una ofrenda por la culpabilidad de robo. El padre sabía que íbamos a robar. Todos nosotros somos ladrones, todos. No hay uno que nos robe aquí. Hemos sido ladrones y otros continuamos siendo ladrones en muchas áreas. Así es que había una ofrenda para diferentes situaciones. Hemos estudiado que en realidad la palabra ofrenda o sacrificio en hebreo es la palabra corbán. La palabra corbán. En singular, corbán, y en plural, corbanot. ¿Qué significa corbán? Aunque a nosotros nos los tradujeron como ofrendas o sacrificios, la palabra corbán en hebreo denota para acercarse a Dios, para venir. Y me llama la atención que la primer palabra de esta parashá, Vayikra, llamó, la podemos relacionar con la palabra corbán. Porque lo que a usted y a mí nos tradujeron como sacrificios,
como ofrendas, en hebreo es corbán, que es un llamado de parte del Santo de Israel a sus hijos a venir, a acercarse a Él. O sea que todos esos sacrificios que leemos del capítulo 1 al capítulo 5, el propósito no era castigo, sino por el contrario, cómo encontrar el perdón, cómo acercarnos nosotros al Santo de Israel. Entonces el propósito de todas estas ofrendas y sacrificios, que en realidad son korbanot, es para que nosotros nos vengamos a acercar al Santo de Israel. Y pues ya vimos que los diferentes korbanot podían ser de animales, como ovejas, cabros, también de harina, de palomías, de tórtolas, de palomas, de aceite, de vino, diferentes korbanot. Y sabemos que los sacrificios se traían 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la noche. Y de allí nosotros tenemos nuestros sidur, nuestros libros de oraciones. Al no tener un templo y no poder traer estos sacrificios y ofrendas, pues entonces nuestros mejores sacrificios son nuestras oraciones. Hablaba hace poquito con una hermana y hablábamos sobre este tema. Y qué bonito sería que nosotros, que ya hemos entrado a la Torá por su bendita misericordia, comenzáramos a practicar algo de las oraciones en la mañana, al mediodía y en la tarde, al caer el sol. Porque a esas 3 horas era cuando se traían estas ofrendas, sacrificios, estos korbanot al altar del Eterno. La ofrenda o el corbán, voy a empezar a usar la palabra corbán, ya les expliqué ofrenda, sacrificio, corbán, singular, korbanot en plural. La ofrenda o el corbán olá, era el corbán que se... Y sabes, hay que recalcar, usted va a tener que leer la parashá esta semana, los 5 capítulos. Pero la que era de los palominos y las tórtolas era para las personas pobres. Las personas pobres les tocaba traer este corbán olá, que era de vacuno mayor o vacuno menor. Tanto machos cabríos, carneros, ovejas, pero también palominos. También estaba el corbán de minjá. Y el minjá es el que es de harina, de trigo. El corbán de paz se le llama el corbán shelamim. El corbán shelamim. Y este era un acto voluntario de adoración. Este me gusta porque los otros korbanot era ya sea por culpa, por pecado comunal, individual. Pero el corbán shelamim, la ofrenda de paz, podía ser de pan o de rebaño, de harina o de rebaño, pero era un acto voluntario de adoración, de acción de gracias y de comunión. E incluía la comida, una comida en comunidad, quejilá, en quejilá. Y ese era el corbán shelamim. También está el corbán hatat. Hatat. Y el corbán hatat es el corbán por el pecado. Entonces, vamos a ver. Esto estoy dándole, es que es demasiado lo del libro de Levítico. Entonces estamos hablando como aquí en líneas generales, lo que podemos rescatar de estos korbanot, ¿ok? La haftará
de esta parashá está en el capítulo 43 de Isaías. Isaías 43, comenzando en el versículo 21 y termina en el capítulo 44, versículo 23. Y no vamos a entrar mucho en esto, pero quiero dar una leidita rapidito. Y dice así, Isaías 43, 21. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, o sea, oh Israel. No me invocaste a mí, sino que de mí te cansaste. ¡Wow! Eso me toca mi corazón. Porque esta es la boca del Eterno. En la porción de la Haftará, donde está diciendo, este pueblo, yo lo creé, pero para que fuera mío, para mí. Pero le dice, tú pueblo al que yo creé, tú no me invocaste a mí. Por el contrario, tú te cansaste de mí, oh Israel. Quiero que meditemos en esto. El Padre nos está dando en el libro de Vayikra todos los korbanot para acercarnos. Ya vimos que mejor que decir ofrenda o sacrificio es en hebreo korbanot, que literalmente es para acercarse. Y aquí vemos que el Padre dice, tú no me invocaste. Israel, hijos míos, ustedes no me invocaron. Y no solamente no me invocaron, ustedes se cansaron de mí. Dice, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. ¿Cuál es el reclamo? El Eterno les dice, no me trajiste los animales de tus holocaustos. No me invocaste, te cansaste de mí y no me trajiste los holocaustos que yo te pedí. No me honraste con tus sacrificios, con tus korbanot. No me honraste. No compraste mi caña aromática con dinero. No me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Wow. Mire, cuando una persona es puesta por el Eterno, cuando un hombre o mujer son puestos por el Eterno para servir al Eterno y a sus ovejas, las ovejas son de Él, el pueblo es de Él, no es de uno. Olvídese, es el pueblo del Eterno. Uno de pastor sufre. Y cuando yo leía esto, ¿por qué sufre un pastor cuando ve que las personas no quieren hacer caso? Cualquier excusa es buena para dejar de aprender, para no reunirse, para quebrantar, para desobedecer. Cualquier excusa. Una cosa sencilla, no compres en Shabbat. Toda excusa es buena para ir a quebrantar el Shabbat y ir a comprar. Eso es solo un ejemplo chiquito. Y uno sufre, dice, Padre, ¿por qué tu pueblo no hace caso? Y aquí digo, Dios mío, lo que uno puede sentir como maestro, como pastor, no se compara al dolor del Eterno. Y eso a mí me causa, me toca el alma. No me invocaste, te alejaste de mí, no me trajiste los holocaustos, no me trajiste los sacrificios, no me has traído tus ofrendas. No compraste mi caña aromática como yo te dije. No me has saciado con la grosura de tus sacrificios.
Por el contrario, Israel, lo que tú has hecho es que pusiste sobre mí, estoy leyendo el versículo 24, Isaías 43, 24, pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Qué triste palabra del Eterno. Yo digo, Padre, ayúdanos a los seres humanos que tú has puesto a liderar, a guiar a tu pueblo. Porque hay veces hay una fatiga emocional, espiritual y física. Y la fatiga viene de que uno se desgasta enseñando. Y la gente no quiere escuchar, no quieren obedecer. Algunos ni siquiera quieren escuchar. Y otros escuchan, pero no obedecen. Y el Padre dice, me fatigaste. Me cargaste, fue una carga tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. ¿Y qué es maldades? Desobediencia a la Torah. E inmediatamente el versículo 25. El versículo 25. Ese es el amor que el ser humano cuesta que tengamos. Y el Eterno les dice, ustedes me hacen todo esto. Mas sin embargo, yo soy el que borro tus rebeliones. Antes nos predicaban el versículo 25. Nos predicaban el versículo 25 y decíamos, aleluya, gloria a Dios, amén. Porque lo único que nos leían era, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. O sea, no es por amor a ti, Israel. No es por amor a ti, Israel. Yo borro tus rebeliones, Israel. Pero ¿sabes por qué lo hago? Por amor de mí mismo. Y el Padre decide mejor no acordarse de los pecados nuestros. Porque es tanto lo que lo cargamos con nuestra desobediencia. ¿Sabe cuánto me ha dolido mi corazón y mi alma leer esta parte de la Haftará? Estas no son mis palabras, familia. Estas son las palabras del Santo de Israel. Y el capítulo 44. Es un Dios tan lleno de amor. ¿Y sabe lo que a mí me entristece? Que leemos el amor del Eterno. Y aún así decimos, bueno, Él nos perdona. No, familia. El shofar está sonando para que dejemos de desobedecer. No solo para celebrar que Él nos ama, que es algo maravilloso, sino para que ya de una vez por todas lo obedezcamos a Él, a su palabra. Y dice aquí, continúa hablando. El versículo 7 dice así, dice Yud-Hei Vav-Hei, Melech Israel, el rey de Israel, y su redentor, Adonai Sebaot, yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Elohim. Y la pregunta ¿es Él de verdad nuestro primero? ¿Es Él lo primero? Los sacrificios, los holocaustos, los korbanot ahora son reemplazados con nuestras oraciones, con nuestras plegarias, respetando entrar al lugar sagrado de Él, el Shabbat, o diariamente 3 veces al día. Y hay veces pasa un día y ni siquiera venimos delante de Él. Hermanos, esto no es para apuntar el dedo, porque yo no le estoy hablando solo a usted. Esto es para usted y para mí. Pero de nada nos sirve escuchar si no estamos rectificándonos. No estamos rectificándonos. Y el Padre continúa hablando. Y dice, ustedes son un pueblo insensato.
Les he prohibido la idolatría y siguen en idolatría. Y nos recuerda, yo soy tu redentor. Yo soy tu redentor. Y a mí lo que me duele es que cuando yo predico, Dios es amor, es nuestro redentor, nos perdona. Todos, amén, gloria a Dios, aleluya. Y no me duele que diga eso. Lo que me duele es ver que no hay un cambio en nosotros. ¿Cómo podemos estar, amén, gloria a Dios, aleluya, y el cambio en la obediencia que el Padre está buscando? Que el Padre nos ayude. Vayikra llamó. El Padre te está diciendo a ti, Vayikra, te estoy llamando, Israel. Vayikra, te estoy llamando, Israel. Vayikra, 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 te estoy llamando. Te di métodos, korbanot, para que te acerques. Y el pecado, que es la desobediencia a la Torá, te aparta, te aleja. La desobediencia a la Torá nos aleja. El Padre nos dice, Vayikra Israel, Vayikra, tráeme tus korbanot, acércate. Acércate y deja la desobediencia y deja las excusas de tu desobediencia. Vayikra, Israel. Luego, algo que no hemos entendido nosotros es de que muchos dicen, bueno, ya la ley pasó. Ya está cancelada. Y junto con la ley cancelada, que es la mentira, la confusión, la artimaña más grande de Hasatán, que el Señor lo reprenda. La artimaña más grande de Hasatán es habernos dicho que la ley estaba cancelada. Y junto con eso, pues nos dijeron, ya Jesús murió, ya resucitó. Ya resucitó, ya no hay sacrificios que hacer, porque Él ya los hizo todos. Así es que junto con la gran mentira de que la ley está abolida, también esa es una de las grandes mentiras que a nosotros nos dijeron. ¿Sabe el motivo por el cual no traemos nuestros korbanot de animales o de palominos? Porque no hay templo. El templo se va a levantar y que sea pronto y en nuestros días. Bezrat Hashem, que sea pronto y en nuestros días. Que el templo se levante. Para que nuestra Geulá regrese. Para que Yeshua regrese. Y los sacrificios, los korbanot, los holocaustos, los korbanot, van a estar otra vez. Y el que todavía sigue diciendo que la ley está abolida, no entenderá. Por eso el Padre está diciendo, te está llamando, Vayikra, te está llamando. A ti que todavía has estado lejos de la Torá, de la ley, de las instrucciones, Vayikra, ven. Shema, escucha. Shema, tú eres uno que ama al Eterno. Y todavía has estado mal informado con la ley. Escucha esto. Si cuando Jesús vino, abolió todo, cuando Él vino, abolió la ley, abolió los holocaustos, abolió los sacrificios. Dime entonces por qué está Lucas capítulo 2 diciendo lo contrario. Lucas capítulo 2 dice el versículo 21 al 24. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo. Punto número 1. Si la ley está abolida, ¿por qué circuncidaron a Yeshua al 8º día según la ley lo dictamina?
porque Él vino con su ejemplo a mostrarnos que todavía debemos de seguir nosotros. Se cumplieron los 8 días y fue circuncidado y lo llamaron Yeshua, el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Versículo 22, asimismo cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés, eso dice el Nuevo Testamento, que no se llama Nuevo Testamento, se llama Brit Hadashah, segundo pacto. Cuando se cumplió el tiempo en que según la Torá de Moshe, ellos debían purificarse, según la ley, la que no está abolida, la que Yeshua todavía cumplía y todos sus discípulos. Dice, ellos debían purificarse. José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Versículo 23. Así cumplieron con lo que la ley del Señor, la Torá del Señor, está escrito. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Versículo 24. También ofrecieron un sacrificio, un corbán, conforme a la ley del Señor, conforme a la Torá del Señor, que dice, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. ¿Por qué Miriam y Yosef, José y María, trajeron un sacrificio, un corbán? Porque la ley nunca se ha abolido y ellos cumplieron. Así es que cuando te digan que la ley está abolida y los sacrificios, que cuando Jesús vino se abolió, diles por qué Yeshua lo cumplió, por qué lo circuncidaron al 8º día y por qué trajeron el corbán de la tórtola, de los palominos. Si eso es lo que dice la ley, y si la ley está abolida, ¿por qué lo hicieron? Levíticos capítulo 12, versículos del 6 al 8, también hace mención sobre traer o un cordero, o un pichón, o una tórtola. Vamos a ver otra referencia que está en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Cuando Yeshua sana a un leproso. Cuando Yeshua bajó de la ladera de la montaña. Mateo 8, versículo 1 al 4. Cuando Yeshua bajó de la ladera de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Yeshua extendió la mano y tocó al hombre. Si quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Versículo 4. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Yeshua. Solo ve, preséntale al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. ¡Wow! ¿Qué tan mal hemos leído nosotros la palabra del Eterno? ¿Qué tan mal la hemos entendido y explicado y enseñado? Porque si el ejemplo del corbán que llevaron Yosef y Miriam, José y María, después de la circuncisión del 8º día, que todo es la ley cumplida a través de ellos, y te enseñaban, es que Jesús la tenía que cumplir. ¿Por qué entonces Yeshua ordena al hombre que fue sano de lepra que vaya donde el Cohen Gadol, que vaya donde el sacerdote, y le ordena a Yeshua que lleve el corbán
ordenado en la ley, el sacrificio, la ofrenda ordenada en la ley de Moisés para que sirva de testimonio? Porque nunca los corbanot, fueron abolidos. Mientras hubo templo, hubo corbanot. El capítulo 14 de Levítico habla exactamente sobre esa ley, esa Torá a la que Yeshua estaba haciendo referencia en Mateo 8. Lleva el corbán, lleva la ofrenda que ordenó Moisés, que está ordenado en la ley, para que sirva de testimonio. Levítico 14 dice, esta es la ley que se aplicará para declarar pura a una persona infectada. Ve, Yeshua estaba cumpliendo la ley de Levítico 14 al ordenar un corbán para el hombre sanado de leproso. Así es que cuando hablamos del corbán de Yeshua en el 8º día de la circuncisión y nos enseñaron quizás, es que Jesús la tenía que cumplir. Pues porque aquí manda a uno que no es él a llevar el corbán al sacerdote. No era solo para Yeshua, es para todos los hijos de Israel. Luego lo otro que nos enseñaron en cuanto a los corbanot, una vez que Jesús murió y resucitó, ya no siguen vigentes. Entonces te dicen, bueno, lo de Jesús a la circuncisión está bien porque era Jesús. Lo del leproso es porque Jesús no había muerto. Ok. La palabra es la que habla. Yo solamente le doy voz a la palabra. No es mi palabra, es la palabra del Eterno. Vamos al libro de Hechos, capítulo 21. Comenzando en el versículo 21. Dice, ahora bien, han oído decir, Hechos 21. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés. Aquí en Hechos 21, y déjenme voy a ir mejor a mi Biblia. Hay algo que está sucediendo en el templo, en el capítulo 21 del libro de Hechos. Estaban unos hermanos ahí que recibieron a Pablo en el templo. El libro de Hechos, ya lo hemos hablado, se escribe, creo que como unos 60 años después que Yeshua muere y resucita. Unos 63 años después. Entonces, para los que enseñan que los corbanot, las ofrendas y los sacrificios, pues ya Yeshua ya murió y resucitó, ya no se tienen que hacer. Entonces, ¿cómo explicamos que el libro de Hechos fue escrito 63 años aproximadamente después de que Yeshua muere y resucita? El templo seguía de pie, erguido, vigente. Y mire lo que ocurre con Pablo en el capítulo 21. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob. Y había un gran problema con lo que se les estaba enseñando a los gentiles. Entonces le dicen estos hermanos a Pablo en el versículo 21. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. En otras palabras, se andaba diciendo que Pablo les estaba enseñando que se apartaran de la Torá, que se apartaran de la ley. Y que Pablo les decía, no tienen que circuncidar a sus hijos. Pero lo que Pablo les decía es, para que vengan a la Torá, no tienen que circuncidarse. Dejen que vengan a aprender la Torá
Y cuando estén aprendiendo la Torá, ellos mismos se van a dar cuenta que la Torá dice que hay que circuncidarse. Pero no les digan, ¿quieren venir a aprender de la Torá? Circuncídense primero. No. Vengan, aprendan y ustedes mismos se van a convencer que la boca del Eterno dice en la Torá que al 8º día el varón tiene que circuncidarse. La Torá dice que el que se quiera sentar a la mesa de Pesaj, el varón tiene que circuncidarse. Eso no era que Pablo les decía no se circunciden, era que Pablo les decía vengan a aprender y entonces van a ir a medida que aprendan, van a ir obedeciendo. Entonces, continúen el versículo 22. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Por eso será mejor que sigas nuestro consejo. He aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Levántalos. Versículo 24. Llévatelos. Toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza, o sea, al voto nazareno. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. ¡Wow! No se les olvide, Hechos 21-24. Toma parte de los ritos de purificación. Toma parte de los ritos de purificación. Paga todos los gastos que corresponden a ese voto de rasurarse la cabeza. Así todos sabrán que no es cierto esos informes acerca de ti, Pablo, sino que se van a dar cuenta que tú, Rav Shaul, Saulo de Tarso, Pablo, tú vives en obediencia a la ley. ¡Wow! Así es que, ¿por qué no llevamos entonces, no hacemos los korbanot? Porque no hay templo. Pero cuando el tercer y último templo terrenal se construya, y que sea pronto, y en nuestros días, entonces los korbanot serán restablecidos. Y usted y yo, que por gracia y misericordia estudiamos la bendita Torá, no andaremos tan perdidos, porque estamos estudiando hoy en día su bendita Torá. Así es que, familia, yo espero que esto poquito que hemos estudiado, el libro de hoy, sobre los korbanot, las ofrendas, sobre los sacrificios, nos puedan ayudar a entender que aunque hoy no los hacemos por falta de un templo, el templo está pronto a levantarse y las ofrendas diarias se restablecerán. Así es, todas las ofrendas que le mencioné al principio, el Corbán Olá, el holocausto, el Corbán Minjá de harina, el Corbán de Shalamim de paz, el Corbán Hatat por el pecado, y todos los Korbanot serán restituidos. ¿Cuál es el Corbán entonces que hizo Yeshua y para qué sirve? El Corbán, el sacrificio que hizo Yeshua es porque la ley estipula que en cuanto usted y yo violamos la ley, tenemos que morir. Y la gracia nos alcanzó a través de Yeshua, de que usted y yo quebrantamos la ley. Usted y yo quebrantamos la ley y no morimos, seguimos con vida. Ese es el Corbán que hizo Yeshua, dándonos la oportunidad de cada día hacer teshuvá y rectificar nuestro caminar para venir a la obediencia de la Torá.
Yeshua no murió como un corbán, como un sacrificio, para que usted y yo violáramos la Torá, sino para tener vida, que cuando pecamos hacemos teshuvá y seguimos adelante. Así es que yo espero que esta enseñanza haya sido de un poquito de bendición para su vida, como lo ha sido para la mía. Que el Santo de Israel nos bendiga, nos guarde, y mientras estudiamos los 5 primeros capítulos de Vayikra y todos los tipos de korbanot, que el Padre con su Ruach HaKodesh nos vaya guiando en cómo rectificar cada uno de nuestros pecados. Saludamos con amor a Luciano de Souza, hermana Bri Elis, a nuestra hermana Samay Mureao, a nuestra hermana Sandra Alvarado, a nuestra hermana Jennifer Santos, nuestra hermana Jessica Caram, a mi esposo, a nuestra hermana Katia Chavarría, hermana Lidia, que mañana está de cumpleaños, hermana Carolina hasta España, hermana Sonia, hermana Yandali Barri, hermana Yuderka Plasencia, hermana Martita Martínez, hermana Wanda, hermano Julio César Hernández hasta México, para cada uno de ustedes que están conectados con nosotros, hermana Connie Hernández, que el Santo de Israel nos bendiga, nos guarde y nos ayude para entender qué es lo que el Padre quiere a través de los sacrificios, de los holocaustos, de los korbanot, es acercarnos a Él, y que no nos comportemos como lo que leímos en el libro de Isaías, donde el Padre dice: te alejaste de mí y me tienes cargado con tus pecados. Más bien, Vayikra, te llamo para que traigas tus korbanot, para que te acerques a mí, porque yo te amo y yo perdono todas tus rebeliones, dice el Santo de Israel, por amor de mí mismo. No abusemos, no pisoteemos la sangre de nuestro amado Mashiach, que fue derramada por amor por usted y por amor para mí. Hermanos de Arca y todo el que quiera participar, salimos de Facebook y venimos a GoToMeeting, donde podremos tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Y recuerde, si usted quiere ser parte del tiempo de preguntas y respuestas, todo lo que tiene que hacer es informármelo, a bajar la aplicación de GoToMeeting, y aquí nos reunimos todos los lunes después de la enseñanza para poder tener un tiempo de preguntas y respuestas y aprender todos juntos. Yo aprendo tanto de ustedes, de sus comentarios, y también si esta enseñanza es de bendición, que usted pueda ponerle un like y que usted lo pueda compartir en sus páginas. Si el Eterno nos regala vida, estaremos aquí el próximo lunes a las 12 del mediodía, pero también el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Mientras tanto, continuemos sacando toda levadura de dentro de nosotros y de nuestras casas para poder entrar a Pesaj. Recuerde, en el Seder de Pesaj no se puede sentar nadie, excepto los que estamos comprometidos con el pacto de obediencia de la Torá. Si usted todavía sigue con un pie en la Torá y un pie en enseñanzas allá afuera, usted no puede sentarse a esa mesa. No lo digo yo, sino lo dice la palabra del Señor. Así es que si usted quiere participar, yo le hago una invitación. Deje todo sistema religioso. Venga a la Torá. Deje las enseñanzas de hombres. Deje las enseñanzas de Roma, de Grecia, de Babilonia. Y entonces usted tendrá el honor de sentarse a la mesa del Seder de Pesaj. Que el Santo de Israel nos ayude. Les amamos entrañablemente. Shalom, shalom.